Buenos días, iglesia, ¿cómo están? La paz de Dios sea con todos ustedes. Yo quisiera, como acostumbramos a hacerlo aquí, que antes de comenzar a predicar la palabra del Señor, hacemos una oración todos nosotros para que la palabra del Señor que se va a predicar no sea vana, no sea infructuosa, sino que logre su objetivo y su cometido. Que no es el predicador, sino que es la palabra de Dios que se predica, el mensaje de Dios que se predica. Así que les pido a todos que me acompañen en oración. Señor Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, a ti sea la alabanza allá arriba en el cielo y aquí abajo en la tierra y debajo de la tierra. A ti sea el honor y el imperio por los siglos de los siglos. Señor, esta mañana nosotros presentamos este servicio delante de ti y esta palabra, Señor, que has colocado en mi corazón. Que yo espero, Padre Celestial, que no sea a una sola persona a la que le hable, sino a todos los que están hoy aquí presentes, Señor. Que tu palabra sea, Padre, fructífera en el corazón de cada uno de mis hermanos, de tus hijos. Y sé tú, Señor, hablándole al corazón de cada uno de mis hermanos, para que sigamos siendo edificados en tu verdad y alcancemos, como decía la canción que cantábamos, la bendición. A ti sea la alabanza, la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Hermanos, les pido que me acompañen por favor al libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 2, a partir del versículo 1. Apocalipsis capítulo 2, a partir del versículo 1. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Detengámonos un momento allí y vamos a analizar un poco este pasaje. Hermanos, cuando nosotros leemos este versículo en la Biblia, por lo menos me pasa a mí, ahora cuando lo leo y lo analizo, hay algo de lo que podemos darnos cuenta rápidamente. Y es que esta iglesia, con esta descripción que el Señor hace, Él les está reconociendo todas las virtudes que ellos tienen. Vamos, si nos vamos a eso, podríamos decir que esta iglesia en Éfeso, que por cierto fue a esta iglesia en esa región en donde el apóstol Pablo mandó su carta a los efesios, en donde él les reiteraba una y otra vez las enseñanzas más esenciales del evangelio. Era una iglesia que estaba bien fundamentada en la palabra de Dios. Y nosotros podemos ver aquí que era una iglesia que trabajaba mucho. Dice en el segundo versículo que el Señor les reconocía el arduo trabajo que ellos hacían. Probablemente ellos, como era costumbre en aquel tiempo, repartían, vendían sus propiedades, las vendían lo ponían a los pies de los discípulos, de los maestros, de los pastores, lo repartían a cada uno. Y quizás muchos también trabajaban en la obra, salían a predicar la palabra de Dios y eran activos en las obras de la iglesia. Vamos, y no solamente eso, sino que eran personas que tenían tan claro las escrituras, la palabra de Dios, que cuando venía un falso maestro, ellos lo probaban y lo hallaban mentiroso, a los que se decían ser apóstoles, y los encontraban mentirosos.
porque ellos sabían la verdad, conocían muy bien la verdad, estaban fundamentados en la verdad. Y no solamente eso, sino que también padecían persecución. Nosotros ya hemos predicado aquí varias veces y el pastor lo ha reiterado en muchas ocasiones, que la iglesia va a padecer persecución, ¿cierto? El pastor ha predicado aquí que los que deciden seguir a Jesucristo no lo van a tener fácil. Y eso es algo normal en esta carrera. El pastor lo predicaba el miércoles. Pero esta iglesia, aparte de que estaban bien fundamentados en la palabra de Dios, sufría esa misma persecución y soportaba las cosas, sufría y soportaba las cosas y se mantenía firme, porque dice el versículo que no desmayaban. Podríamos decir que es una iglesia perfecta. Era una iglesia que estaba en la onda. Pero cuando nosotros nos vamos al siguiente versículo, vamos a encontrar algo muy interesante. Dice el versículo 4, les dice el Señor: pero tengo una cosa contra ti, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Wow. Hermanos, yo sé que de este pasaje no es la primera vez que quizás muchos lo escuchan. Y de hecho ya se ha predicado aquí en la iglesia sobre ese pasaje. Si yo les preguntara a ustedes, cuando el Señor se refiere aquí al primer amor, ¿a quién creen ustedes que se está refiriendo? Yo creo que todos aquí estamos de acuerdo en que la misma Escritura nos enseña a nosotros. El mandamiento más importante y el principal de todos nos dice que amemos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Y ya eso implica, eso quiere decir que Dios debe ser ese amor que sobrepase cualquier otro amor. Ya eso, incluso los que hemos recibido al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, ya es algo como si el mismo Espíritu nos lo enseñara, que Dios debe ser lo primero. Pero esta iglesia ocurría algo muy interesante, ocurría algo muy particular. Esta iglesia hacía todo bien, pero había algo que no era igual. Estaba sucediendo algo que estaba dejando un sabor agridulce, podríamos decir. Le estaba dejando un sabor agridulce al Señor. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ay, hermanos, ustedes se acuerdan, los que estamos aquí presentes, los que hemos recibido al Señor, los que hemos creído en su nombre, ustedes se acuerdan cuál fue ese primer momento con el Señor. Ustedes se acuerdan cuando ustedes les predicaron de pronto la palabra, o estuvieron aquí en la iglesia y escucharon la predicación del pastor, o de alguna u otra manera ustedes llegaron a los pies del Señor. Ustedes se acuerdan de ese día. Ustedes se acuerdan con qué emoción recibieron la palabra del Señor. Cuando ustedes descubrieron, cuando el mismo Señor les quitó la venda que tenía a sus ojos. Ustedes se acuerdan qué paz sintieron en el corazón, qué alegría, qué gozo, qué satisfacción sentíamos en el corazón esa primera vez. Y lo que comenzó a suceder a partir de allí, cuando nuestra vida comenzó a cambiar. Cuando comenzamos a hablar de Dios, pareciera que en todas nuestras conversaciones nosotros de lo único que quisiéramos hablar era de Dios. Queríamos hablar del Señor. Queríamos compartir el evangelio con la gente. Era tanto así que de pronto, no sé si a alguno le habrá sucedido, uno había conocido la verdad, había recibido el perdón de Dios y lo habíamos sentido. Y queríamos como que las personas más cercanas a nosotros, nuestros familiares, también lo recibieran. Y hasta nos sentíamos tristes cuando nosotros les hablábamos y ellos no nos hacían caso. Nos dolía porque nosotros sabíamos lo que todo eso implicaba, lo que todo eso significaba. Ustedes se acuerdan, hermanos, de todo eso. Cuando se comenzaron a congregar aquí en la iglesia, cuando conocieron al pastor, cuando conocieron a los ancianos y lo dispuesto que estaba su corazón a servir al Señor. Pudiera ser la persona en su vida pasada que probablemente no le gustara servir ni en su casa, pero cuando usted conoció al Señor, algo comenzó a surgir dentro de su corazón, un anhelo, una pasión,
que incluso veía de pronto a los hermanos que acomodaban las sillas y usted se ponía a acomodar la silla. Que de pronto veía que íbamos a hacer una actividad de manos amigas y usted iba emocionado, iba hasta allá. Y quizás usted en el pasado había sido penoso, había sido miedoso y no se atrevía a hablar a la gente en público. Y era tanta la pasión y el amor que usted sentía por Dios que usted se tragaba todo eso y iba y predicaba la palabra. Cuando había ayuno, que veníamos a los ayunos, con emoción, con alegría, cuando compartíamos con los hermanos. Aun cuando estábamos en el trabajo o cuando estábamos en la escuela, lo único que nos interesaba era ese amor que nosotros teníamos por nuestro Señor, el cual nos había amado a nosotros primero. Pero ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? De pronto nos comenzamos a acostumbrar. Veníamos los miércoles, tal vez los sábados, los que pueden, a los ayunos o a los servicios de jóvenes. Veníamos los domingos, pero algo estaba cambiando. Algo ya no era igual. Todo se había convertido mecánico. Sí, teníamos la doctrina. Sí, teníamos las enseñanzas. Teníamos la palabra. Sabíamos lo que teníamos que hacer. Desde el primer día habíamos aprendido. Pero algo no era igual. Nos volvimos mecánicos en nuestro servicio, nos volvimos mecánicos en nuestra forma de hablar de Dios, en nuestra forma de vivir. Ya no teníamos esa misma pasión por orar. La oración era una lucha, ya no era un deleite como al principio. Cada vez que sabíamos o que nos decían en la iglesia o que el pastor nos decía que habláramos de la Biblia, o que leyéramos las escrituras, cada vez que lo intentábamos hacer se volvía un suplicio, porque queríamos de pronto hacer otras cosas. Hermanos, y esto era lo que estaba ocurriendo en esta iglesia. Ellos estaban bien, pero algo no era igual. Esa pasión, ese primer amor, esa llama se desvaneció. Menguó y todo se volvió frío, mecánico. Es como cuando usted va a un restaurante y de pronto pide un plato que le recomendaron de comida, que le dicen, no, pruébalo, es muy bueno. Y usted, después de que termina de comer, dice, me pareció muy bueno, pero le faltó algo. No tiene esa sazón, no tiene esa chispa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, iglesia? ¿A dónde se fue ese primer amor? ¿A dónde se fue esa pasión? Como le decía el apóstol Pablo a los creyentes de Galacia, ¿dónde está esa vuestra satisfacción? Y si nosotros nos ponemos a analizar en dónde comenzó a suceder esto, podría haber muchas razones. ¿Cuándo fue que comenzó a suceder esto? ¿Cuándo fue que nos comenzamos a convertir en robots que ya actuaban simplemente por costumbre? Que ya actuaban ya por obligación. ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿Acaso sucedió cuando comenzamos a aprender más de la Biblia y comenzamos como que a sentirnos muy autosuficientes y comenzamos a pensar que nosotros mismos podíamos hacer las cosas por nuestra propia cuenta? ¿O acaso sucedió porque tenía algunas compañías que me llevaban más bien a hablar de otras cosas y a pensar en otras cosas que en Dios? ¿O me volví tan orgulloso que ya lo único que me interesaba era, yo voy a la iglesia, de todas maneras yo me las sé todas? ¿O no necesito ir a la iglesia hoy, llegué muy cansado del trabajo? No importa, de pronto el pastor va a predicar de un tema que ya yo sé. Y de esa manera, poco a poco, el corazón se iba endureciendo y ese primer amor menguando. Ay, hermanos, y déjenme decirles que eso es algo muy peligroso, porque resulta y acontece que ese primer amor del que habla la Biblia, ese amor que nosotros tenemos por Dios, es la base de nuestra santidad.
Usted comienza a ser santo, como Dios es santo, cuando usted ama a su Señor, cuando usted ama a su Dios. Es como el hijo que obedece a su padre porque lo quiere, porque lo respeta. De esa misma manera nosotros también obedecíamos a Dios con esa intensidad, con ese fervor, porque lo amábamos. Pero cuando ese primer amor comienza a menguar y comienza a desaparecer, ¿qué creen ustedes que va a pasar? Esa misma obediencia va a ir decayendo poco a poco a poco. ¿Y qué tenemos? Tenemos decadencia espiritual. Hermanos, y yo no sé si ustedes lo han visto de esta manera, pero cuando nosotros comenzamos a decaer espiritualmente, eso afecta incluso hasta nuestra vida normal, afecta nuestras actitudes, nos convierte en personas amargadas, y eso la gente de afuera lo ve. Eso la gente lo empieza a mirar y se empiezan a dar cuenta de que algo no es igual, algo no está bien. Hermanos, y cuando eso comienza a suceder, el Señor, que es tan misericordioso, nos comienza a disciplinar. ¿No les ha pasado? ¿No han sentido que de pronto usted está pasando por una situación difícil y hasta quizás se le ha cruzado por la cabeza, ¿por qué el Señor me está permitiendo esto? ¿Por qué Dios me está pasando por este proceso? Y como dice el autor de la epístola a los Hebreos, ya entonces comenzamos a olvidar esa reprensión o esa advertencia que como a hijos se nos está dirigiendo cuando en la palabra de Dios dice: no menosprecies la disciplina del Señor y no te fatigue cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina, dice. Pero nosotros entonces, cuando estamos en esa condición, es como si se nos olvidara eso. Nos sentimos como cuando éramos niños y nuestros padres nos disciplinaban, nos castigaban, y eso lo que nos provocaba era amargura y molestia. Algo así comenzamos a hacer cuando nos encontramos en esta condición de decadencia espiritual. Y eso no significa que el Señor no va a tomar acción. Pero yo quiero, hermanos, que nosotros veamos una cosa. Fíjense que la misma palabra nos está diciendo que Dios al que ama disciplina. Cuando el Señor nos disciplina a nosotros y Él permite que pasemos por situaciones que no nos gustan y que no son agradables, Él lo hace, hermanos, y quiero que esto lo tengamos en cuenta. Él lo hace como un padre que nos ama y que lo que quiere es corregirnos y llevarnos por el camino del bien. Quiero que eso lo tengamos muy presente, para que entonces cuando venga no nos agarre de sorpresa y en vez de amargarnos, entendamos que el Señor lo que está haciendo es llevándonos a la imagen de su Hijo Jesucristo, como lo hemos predicado aquí en la iglesia. Hermanos, y yo no sé si usted lo ve de esta manera, pero cuando Dios nos disciplina, cuando Él demuestra a través de esa disciplina su amor, Dios está siendo fiel. El Señor es fiel. Dice el Salmo 117 que la fidelidad del Señor es para siempre. Me gustaría que me acompañaran a Jeremías capítulo 31, versículo 3. El profeta Jeremías capítulo 31, versículo 3. Jeremías 31, versículo 3. Hermanos, y yo quiero que cuando nosotros leamos este pasaje, estas palabras aquí, que quizás en algún momento ya usted la habrá escuchado, que se le grabe en la mente, hermano. Dice el versículo: el Señor se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. ¿Qué dice el pasaje? El pasaje dice: con amor eterno te he amado. ¿Cuántos aquí en alguna ocasión les ha
Los que alguna vez han tenido alguna relación con otra persona, ya sea un joven con una chica o un hombre con una mujer o viceversa, que les ha dicho, yo te amaré para siempre, pero de pronto no termina cumpliendo su promesa. Hermanos, pues entendamos que Dios no es así. Él dice, con amor eterno te he amado. Y es un amor que comenzó desde hace mucho tiempo, antes de que el mundo fuera hecho y construido. Cuando todavía el mundo estaba en los planos divinos, Dios ya los había conocido a ustedes y los había amado con un amor eterno. Hermanos, cuando el Señor le dice esto al pueblo de Israel, pero que también aplica a nosotros porque somos pueblo de Dios, cuando el Señor les dice esto al pueblo de Israel, el pueblo de Israel, los que conocen la historia, habían olvidado al Señor. Definitivamente esa primera llama había menguado completamente y el Señor aplicó un castigo. Pero fíjense que a pesar de que Él aplicó un castigo, Él no los desechó. Hermanos, Él no los abandonó, no los dejó a su suerte. Les reitera, con amor eterno te he amado. El versículo sigue diciendo, por tanto te prolongué mi misericordia. Eso significa que Dios continuó teniendo misericordia de ellos, a pesar de, hermanos. Dios siguió teniendo misericordia de ellos. Y es que muchas veces nosotros nos ponemos a pensar, cuando estamos en esta condición, en esta situación así como amarga, comenzamos quizás a pensar en nuestros propios errores, comenzamos quizás a pensar en los momentos en los que hemos caído, en los que hemos fallado, y comenzamos a sentirnos tan indignos, comenzamos a sentirnos tan mal con nosotros mismos. Y el enemigo es tan astuto que es capaz de sembrar pensamientos en nuestro corazón para hacernos creer que el Señor está molesto con nosotros, que cada vez que vamos a dirigirnos a Él en oración no nos quiere escuchar, está molesto con nosotros, de que Dios nos va a castigar, de que Dios está disgustado porque le hemos fallado, etcétera, etcétera, etcétera. Hermanos, pero aquí la Escritura, el mismo Señor, nos dice que con un amor eterno Él nos ha amado. No hagamos caso a esa vocecita que nos aparece en la cabeza, que nos dice que Dios está molesto con nosotros, que está disgustado, que no nos ama. Hagámosle caso a la palabra del Señor, que dice que con amor eterno nos ha amado. Hermanos, y no sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo, pero creo que Dios ha permanecido fiel. Y que ese amor eterno que Él tiene con nosotros, lo ha guardado, lo ha mantenido, porque Dios es fiel. Fíjense, hermanos, si nosotros vamos a los ejemplos. Tenemos también que quitarnos de la cabeza un pensamiento que parece ser que es un poco común, de que a nosotros, lo que nos pasa a nosotros, a los apóstoles y a los profetas que fueron ante nosotros, no nos pasaba. Hermano, eso es una gran mentira. Y creo que todos aquí sabemos muy bien que Elías, aunque era un gran profeta del Señor, era un hombre que tenía las mismas debilidades que nosotros. Y no solamente él, sino también el padre Abraham, el padre de la fe. Hermanos, cuando usted lee la historia de Abraham y escucha que cuando Dios lo llama y le dice que vaya a la tierra que él le ha de indicar, Abraham va, le hace el altar a Dios y lo sigue. Pero hay un momento de la historia, hermanos, hay un momento en la historia, cuando usted le lee, que sucedió que cuando había mucha hambre en aquel tiempo, Abraham se fue a Egipto. Y de hecho hasta mintió. Y si leemos el versículo con mucho detenimiento, nos vamos a dar cuenta que hasta la mentira lo iba a beneficiar a él, diciendo que su esposa, Sara, era su hermana, para que no lo mataran a él y se quedaran con su esposa. Dicen, hasta la Biblia dice que le fue bien por eso. Y el faraón lo enriqueció. Hermanos, qué tentador era eso. Usted se imagina si Abraham se hubiera quedado ahí en Egipto
y hubiese olvidado por completo el llamado de Dios, lo que hubiera pasado. Hermanos, pero la buena noticia es que Dios es fiel. ¿Qué sucedió? Cuando lee la historia, ahí dice que Dios intervino. El Señor intervino en la historia cuando envió una plaga a Faraón y a los suyos por causa de Sarai, para que él no la tomara por mujer. Y el Señor guardó su pacto con Abraham, guardó su promesa. Cuando el Señor intervino, a Abraham después lo echaron de Egipto y Abraham volvió al camino otra vez. Y si nosotros seguimos leyendo su historia, nos vamos a dar cuenta que desde ese día, desde ese momento hasta el final, Abraham fue fiel al Señor y se mantuvo en el camino. Llegó al final de la carrera. Y no solamente él, tenemos también el ejemplo del apóstol Pablo. ¿Cuántas cosas no sufrió el apóstol Pablo en vida? ¿De cuántas cosas no leemos nosotros en el libro de Hechos que sufrió el apóstol Pablo? Hermanos, el Señor Jesucristo nos enseñó en la parábola del sembrador que hay un grupo de creyentes o de oyentes, de oyentes y de creyentes, que cuando oyen la palabra la reciben con gozo, la reciben con alegría, pero que cuando entonces viene la persecución por causa de la palabra, entonces ellos se apartan y no permanecen en el camino. Hermanos, el apóstol Pablo tenía tantas oportunidades de haberse apartado del camino después de todas las veces que lo persiguieron, que lo apedrearon y que le hicieron de todo. ¿Cuántas veces no tuvo el apóstol Pablo la oportunidad de de apartarse del camino y de vivir una vida más tranquila? Hermanos, pero nosotros sabemos muy bien que no fue así, porque Dios es fiel. Nosotros podemos leer en el libro de Hechos, creo que es en el capítulo 26, cuando el apóstol Pablo está delante del rey Agripa y él mismo, el apóstol, le dice que hasta ese día, después de todo lo que había pasado, hasta ese día, ayudado por el auxilio de Dios, perseveraba hasta ese entonces. Hermanos, no porque tanto Abraham como Pablo tuvieran una fuerza extraordinaria más allá de la que tenía otro ser humano. No, hermanos, nosotros podemos incluso leer que el apóstol Pablo, él mismo reconocía que él no era perfecto. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que sigo adelante, prosigo a la meta, decía él. Pero él decía algo muy interesante: ayudado por el auxilio de Dios, yo persevero hasta hoy. No, hermanos, no. Él no perseveraba porque fuera mejor que nosotros, sino porque Dios es fiel y porque Él mantenía su promesa de ese amor eterno del que leíamos hace rato. Él lo mantuvo para con el apóstol Pablo, para con Abraham, y el Señor guardaba a los suyos. Hermanos, de esta verdad testificó Ana, la mamá del profeta Samuel, cuando en la alegría de su espíritu, ella dijo en Primera de Samuel, capítulo 2:9, decía: Él guarda los pies de sus santos. Hermanos, y esa palabra que dice allí, guardar, en el idioma original, es la misma palabra que se utiliza con la espada que se revolvía en el jardín del Edén, que decía que protegía el camino al árbol de la vida. Hermanos, Dios así nos protege a nosotros. El Señor es como esa espada que se revolvía, esa espada ardiente que se revolvía, que crea un cerco alrededor de nosotros y nos guarda y nos protege en este camino, a pesar de, aun cuando nosotros estamos pasando por ese momento de decadencia espiritual y pareciera que ese primer amor menguó, Él permanece fiel y no nos deja caer. Es como si el mismo Espíritu Santo, cuando esa llamita en esa lámpara de nuestro corazón, cuando aún está tenue, todavía le echa aceite para que se mantenga viva. Él mismo lo hace. Si no, la prueba la tiene en que usted todavía está sentado aquí, en que el día de hoy usted está sentado aquí y está escuchándome la palabra de Dios. Ahí está la prueba. ¿Por qué, a pesar de todas las situaciones y a pesar de todas las cosas, usted todavía está sentado allí?
a pesar de todo lo que ha pasado y quizás de las oportunidades que ha tenido de apartarse del camino, todavía permanece aquí. Explíquenme ustedes, ¿cómo es eso? ¿O es que acaso nosotros somos mejores que otras personas o que otros hermanos? ¿O es porque Dios ha sido fiel? Hermanos, Dios ha hecho una promesa. Él ha hecho un pacto con nosotros. En el mismo capítulo de Jeremías, ahí establece Él el nuevo pacto. Y en ese nuevo pacto, una de las estipulaciones es: ellos serán a mí por pueblo y yo seré a ellos por Dios. Y no solamente eso. Yo creo que, no sé si estaremos aquí todos de acuerdo, pero ¿alguien aquí conoce que el Señor, el Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, una vez que Él ha hecho una promesa, se ha vuelto atrás de esa promesa? Cuando Dios promete una cosa, Él después se arrepiente y dice: no, me equivoqué. ¿Usted conoce a Dios así? ¿Hemos conocido a Dios así? No. Con amor eterno te he amado, dice. Él hizo una promesa. Hermanos, Él hizo una promesa. Él hizo un pacto con nosotros. Yo no sé aquí cuántos saben que cuando una persona se casa, cuando hay un matrimonio entre dos personas, eso es un pacto. Las dos personas están pactándose juntamente, las dos, y se están prometiendo que estarán juntos hasta el día de su muerte. Y nosotros aquí vemos en muchos casos cómo, sea por la razón que sea por el motivo que sea, ese pacto lo terminan rompiendo ellos dos, o uno de los dos, o los dos al mismo tiempo. Hermanos, pero a pesar de que nosotros hemos dejado tal vez nuestro primer amor, fíjense cómo el Señor ha permanecido fiel y todavía hasta el día de hoy nos ha mantenido hasta aquí. Cómo no nos ha abandonado. Y todavía el enemigo viene y nos llena la cabeza de mentiras, haciéndonos pensar de toda barbaridad. Pero la palabra de Dios, hermano, no se equivoca, porque Dios es fiel. Hermanos, Él juró. Él dice en Isaías 54, esto me será a mí como en los días de Noé, cuando yo juré que las aguas de Noé no volverían a pasar sobre la tierra. ¿Usted se acuerda de esa historia cuando el diluvio viene sobre todos los malvados en aquel tiempo? Y cómo el Señor después juró, después hizo un juramento de que no volvería a destruir el mundo con agua. ¿Y lo ha cumplido, sí o no? Allá está el arco iris cuando usted lo ve, cómo aparece después de que llovió, después de que llueve. Y Él dice que esa era la señal de ese pacto. Y hasta el día de hoy, muchos años después de eso, muchos siglos después de eso, todavía aparece el arco iris. ¿Ha cumplido Dios su promesa o no? A Él dice, sigue diciendo en ese pasaje, así también juré, dice, que no me enojaré contra ti, ni te reñiré. Es decir, no voy a discutir contigo, no voy a pelear contigo, no te voy a seguir reprendiendo, sino que aunque los collados tiemblen y los montes se muevan, no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dice el Señor, el que tiene misericordia de ti. Aún en el Salmo 110 dice, el Señor juró y no va a desistir. El Señor ha jurado, hizo este juramento de que ese pacto que ha hecho con nosotros, con su pueblo, con su iglesia, no lo va a romper, no lo va a quebrantar. Y con ese mismo amor eterno que Él nos ha tenido y nos va a seguir sosteniendo hasta el día de hoy, hermanos. Hermanos, nosotros tenemos seguridad de nuestra salvación, porque Dios es fiel. Ahora bien, eso no significa que porque Dios me ama con un amor eterno
y que porque Él me perdona a mí todos mis pecados y que porque Él me sostiene a mí en el camino, yo voy a ir y yo voy a hacer cuantas cosas malas me vengan enfrente y voy entonces a abusar de esa gracia de Dios. No, hermanos, no. Líbrenos el Señor de hacer eso. No nos atrevamos nunca a pensar así. Yo les voy a ser sincero. A mí me parece que la persona que piense así de esa manera, que diga, como Dios me ama, yo voy entonces a hacer cuantas cosas malas me vengan a la mano. Voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a fornicar, voy a mentir, voy a hacer esto. ¿Por qué? Porque Dios me ama y me va a perdonar. Hermanos, ese pensamiento es diabólico. Ese pensamiento para mí personalmente es un pensamiento muy diabólico. Y eso no es de Dios, eso no es de un hijo de Dios, pensar así de esa manera. Acuérdense que la palabra del Señor dice, el apóstol Juan nos dice, que el que sigue pecando a Dios ni lo ha visto ni lo ha conocido. Entonces no caigamos en eso, hermanos. No, hermanos, nosotros tenemos que perseverar. Nosotros tenemos que continuar en esta carrera, tenemos que seguir. Acuérdense del padre Abraham, acuérdense del apóstol Pablo, como él decía, aunque yo no he alcanzado la perfección, yo continúo, yo prosigo a la meta. Y eso es, hermano, lo que nosotros tenemos que hacer. Esa es la exhortación que se nos da en la Biblia. Como dice el autor de Hebreos, que la paciencia o la perseverancia nos es necesaria para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengamos la promesa. Pero ahora quisiera que fuéramos a 1 Corintios capítulo 1, versículo 8. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 8. Sí, hermanos, nosotros tenemos la responsabilidad de seguir y de continuar y de perseverar en el camino del Señor. Pero creo que ya nos hemos podido dar cuenta de que en nuestras propias fuerzas es imposible. Al menos por nuestras propias fuerzas no vamos a poder ser lo suficientemente fuertes para poder alcanzar esa meta. Pero hermanos, con todos estos pasajes que les he leído, lo único que he querido demostrarles hoy en este día es que nosotros tenemos seguridad, porque a pesar de nuestras debilidades y a pesar de nuestras infidelidades, el Señor permanece fiel. Y de que es Él, y ha sido Él, y seguirá siendo Él, el que nos mantenga. Y en este capítulo, en este versículo de Corintios, yo quiero que nosotros analicemos estas palabras. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 8. Dice, el cual también, hablando de Dios, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Lo que el apóstol Pablo le decía a la iglesia de Corintios, a la cual, si nosotros seguimos leyendo la carta, nos vamos a dar cuenta de que él va a reprenderle muchas cosas a la iglesia de Corintios. Creo que aquí todos lo sabemos. Pero lo más interesante del caso es que en el inicio de la carta, a pesar de que él ya sabe lo que les va a decir, sabe lo que les va a reprender, él, conociendo esta verdad de que Dios es fiel y de que su amor no falla, él nos dice que el mismo Señor nos confirmará hasta el fin. El mismo Dios nos confirmará hasta el fin. Amén. Sigamos acá en la palabra del Señor. Dice el apóstol, el mismo Dios os confirmará hasta el fin. Esta palabra aquí que dice confirmar, hermanos, es una palabra que significa estabilizar, asegurar, mantener. El apóstol les está diciendo a ellos, les está reiterando que Dios mismo los mantendrá hasta el fin, que Dios los mantendrá firmes y estables hasta el fin.
Y no solamente, Él dice que Él los mantendrá estables para que sean irreprensibles. ¿Saben lo que significa la palabra irreprensible? Esa palabra significa o se refiere a una persona que no tiene reproche alguno, a una persona que no se le puede reprender nada, que no se le puede decir nada, una persona intachable. Y a veces nosotros nos sentimos mal con nosotros mismos porque vemos tantas debilidades en nosotros. Pero hermanos, Dios, que es fiel, dice aquí la Escritura, nos confirmará, nos mantendrá, nos estabilizará hasta el fin, hasta el final, para que nosotros, cuando llegue el día del Señor y nos toque presentarnos delante de Él, no tenga nada que reprocharnos, no tenga absolutamente nada que decirnos, nada que, como en este caso, como lo hizo con la iglesia, no tenga que decirnos, pero tengo contra ti. No, Él es fiel y Él mantendrá su promesa, mantendrá su pacto, mantendrá su juramento y su amor eterno. Entonces, hermanos, en el capítulo de Apocalipsis, el Señor les decía a la iglesia, después de decirles, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Él les dice, por tanto recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y vuelve a las primeras obras. Esa es la exhortación para nosotros. Después de tener en cuenta que Dios mismo es el que nos ha mantenido y nos mantendrá hasta el fin, nosotros también, hermanos, que esto sea nuestra gasolina, que esto sea nuestra motivación, ese amor de Dios, ese amor que no ha cambiado desde el primer día, ese amor que no va a cambiar porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, que esa sea nuestra motivación para seguir adelante, para retornar a esa pasión, retornar a ese primer amor y seguir hacia adelante, recordando que Él nos ha dicho que aquel que venza, Él le dará de comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Pero tenemos, hermanos, seguridad de que Él nos mantendrá hasta el fin. Porque Dios es fiel. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta verdad y por esta palabra. Te agradecemos, Padre Celestial, por tu fidelidad eterna y por ese amor tan grande que tú has mostrado por nosotros. Gracias, Señor, por habernos amado tanto que hasta diste tu vida por nosotros. Gracias por todo el bien que nos has dado y por todo el bien que nos sigues mostrando hasta el día de hoy. Gracias por tu inmensa fidelidad. Señor, yo te doy gracias por la iglesia que hasta el día de hoy permanece. Y por aquellos, Padre, que de pronto ya no están asistiendo y que de pronto ya no es igual y estén en esta situación de decadencia. Te pido, Padre, que esta promesa tuya, que esta verdad tuya sea una realidad en la vida de estos hermanos y vuelvan otra vez a la iglesia y se mantengan firmes, Señor, por tu amor y por tu gracia. Oramos, Señor, por esta señora que vino hasta acá, hasta el servicio, afligida, triste. Oramos, Señor, que tu misericordia sea sobre ella. Que tu gracia, Dios mío, le dé paz, le dé consuelo, le dé descanso, Señor. Que tu gracia, Padre, así como un escudo, Señor, sea sobre su vida. Y que tu amor, Dios mío, la consuele y le dé satisfacción a su alma. Oramos también, Padre Celestial,
por las elecciones del día de hoy. Te pedimos, Señor, si es tu voluntad, que aquel candidato que va a ganar las elecciones, tanto de alcaldía como de gobernador, Señor, sean candidatos que en verdad ayuden al pueblo. Que sean, Señor, candidatos que no sean hallados mentirosos delante de ti. Que hayan prometido y que no hagan. Sino, Padre Celestial, coloca, ya que esto, Señor, es tuyo. Coloca allí a las personas que más convengan y permite, Padre, que esta crisis que estamos viviendo en este país, poco a poco, Padre Santo, comience a cambiar. Nosotros te lo pedimos en el nombre de Jesús. Oramos por el pastor y oramos por todos los líderes de esta iglesia. Que los mantengas firmes, así, Señor, como tu promesa. Y que tu gracia, Padre Celestial, les consuele el corazón. Espíritu Santo, nosotros te necesitamos. Reaviva, Señor, ese primer amor y esa llama en nosotros. Tú eres el que nos ha mantenido y el que nos mantiene, Señor. Que tu fidelidad, Padre, nos consuele y nos llene el corazón. Ayúdanos a poder servirte con esa misma pasión del principio. Y por favor, ten misericordia de nuestra familia. Nosotros, Señor, te damos gracias por este día y por tu amor. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que Dios los bendiga, amada iglesia.